En el siguiente video vamos a explicar las gráficas de los procesos termodinámicos. Podemos observar que en esta primera gráfica tenemos el proceso isocórico o isovolumétrico. ¿Qué significa esto? Significa que el volumen se mantiene constante en todo el sistema. Podemos observar lo siguiente. La gráfica que tenemos aquí representa la presión con respecto al volumen. Vemos que durante la presión 1 tenemos un volumen 1 y hay un aumento de presión al que le vamos a llamar presión 2, pero el volumen siempre sigue siendo el mismo volumen 1. Entonces la gráfica es esta línea azul en vertical y por lo tanto se va a mantener el volumen constante. A este proceso se le llama proceso isocórico o isovolumétrico. ¿De dónde viene este término iso? Este término iso viene del término griego que significa igual. Igual y volumétrico, que significa volumen, viene de volumen. Entonces volumen igual. Por otra parte, analicemos el proceso isobárico. Se llama el proceso isobárico donde en un sistema la presión se mantiene constante. Podemos observar aquí que en esta gráfica de la presión con respecto al volumen, el volumen cambia del volumen 1 al volumen 2, pero la presión siempre sigue la misma presión, siempre sigue siendo la misma presión 1. Por lo tanto, el proceso se llama isobárico porque la presión se mantiene constante. Iso viene de igual y bárico de presión. Entonces, en un sistema cuando la presión sea la misma, entonces, o sea constante, el proceso se va a llamar proceso isobárico. Y en un proceso donde el volumen sea constante durante el estudio, entonces el proceso se va a llamar isocórico o isovolumétrico. Miremos qué pasa en el proceso isotérmico, en la gráfica del proceso isotérmico. Siempre la gráfica, recuerden que está dada en la presión respecto al volumen. Aquí tenemos una presión 1 y una presión 2 y tenemos un volumen 1 y un volumen 2. En este caso, tanto la presión y el volumen cambia, pero la temperatura se mantiene igual. Iso viene de igual y térmico de temperatura. Entonces, al igual temperatura, entonces la gráfica de esta temperatura va a ser de esta forma. Entonces, toda esta gráfica representa un valor de una temperatura. Si tuviéramos una temperatura mayor en otro sistema, entonces esta gráfica vendría aquí en la parte de arriba, se la colocaríamos en la parte superior. Y si tuviéramos una temperatura inferior o menor a esta en el estudio del sistema, entonces esta gráfica estaría desplazada en la parte inferior, siempre con la misma figura de cóncava abierta. Eso es con respecto al proceso isotérmico. Con respecto al proceso adiabático, este proceso ocurre, por ejemplo, en los termos de café, donde se aísla el sistema, es decir, que no hay entrada de calor del ambiente hacia el sistema. Esto ocurre en los termos, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, en los termos donde guardamos café. Ustedes saben que ahí se mantiene caliente la temperatura. ¿Por qué? Porque no hay intercambio de calor con el exterior. A ese proceso se le llama proceso adiabático y la gráfica es así. Si ustedes pueden ver, es parecida al proceso isotérmico porque la temperatura se mantiene por mucho tiempo encerrada dentro del termo, se mantiene, pero tiene una mayor inclinación. Ustedes pueden ver la curva del proceso adiabático que es más inclinada y la del proceso isotérmico que es menos inclinada. Ustedes pueden ver aquí la mayor inclinación en el proceso adiabático. Bien, continuamos. Una vez que ya sabemos entonces las gráficas, en un sistema puede haber una combinación de los cuatro procesos, como vamos a ver en la siguiente gráfica. Aquí hay una gráfica donde representa siempre la presión con respecto al volumen. Aquí hay datos, nos dice que la presión 1 es de 0.50 por 10 a la 5 pascal, o sea, estamos hablando de 50.000 pascal. Y aquí estamos hablando de 100.000 pascal, ya pasado a notación nominal. Aquí está en notación científica. Bien, pero lo que queremos ver es en realidad el proceso o los procesos que se van dando. Aquí tenemos el volumen 0, 0.25, 0.50, 0.75 y 1 metro cúbico. El volumen aquí está representado en metros cúbicos y la presión aquí está
dada en pascales, tal y como lo dice el sistema internacional. Veamos qué pasa en el proceso de 1 a 2. En este proceso de 1 a 2, nosotros podemos ver una gráfica vertical. Entonces, si analizamos, la gráfica vertical significa de que tenemos el mismo volumen. Los 0.25 volumen no cambia. Entonces, si tenemos el mismo volumen, entonces el proceso se llama proceso isovolumétrico o proceso isocórico, que son los dos nombres que tiene este proceso. Entonces, vemos aquí de 1 a 2, entonces el proceso que se da es el proceso isocórico o isovolumétrico. Significa que el volumen es constante, tal y como podemos apreciar aquí, que se mantiene en 0.25 en los dos sistemas. Miremos qué ocurre de 2 a 3. De 2 a 3, ¿qué es lo que se mantiene constante? Pues vamos a ver que lo que se mantiene constante es la presión. Entonces, si la presión es constante, entonces el proceso se llama proceso isobárico. Entonces, esta gráfica representa el proceso isobárico. Ahora, de 3 a 4, ¿qué podemos observar? Que este volumen de 0.75 se vuelve a mantener constante. Entonces, este es un proceso isocórico o isovolumétrico. Y acá, en el último paso, vemos, desde el paso 4 hasta el punto final, vemos nuevamente que el proceso es un proceso isobárico porque es la presión la que se mantiene constante durante todo este tramo. Durante este tramo, entonces, la presión se mantiene constante y por lo tanto se llama proceso isobárico. ¿Qué pasa en esta otra gráfica? En esta gráfica vamos a analizar, miren que esta gráfica es un poco diferente. Del punto 2 al punto 3, ¿qué tenemos? Podemos observar que del punto 2 al punto 3 lo que se mantiene constante es la presión. Por lo tanto, ese proceso se llama proceso isobárico. Del punto 3 al punto 4, ¿qué es lo que tenemos? Del punto 3 al punto 4, entonces vemos que la temperatura se mantiene constante. Entonces, este es un proceso, ¿cómo lo vamos a denominar? Un proceso isotérmico. ¿Por qué? Porque la temperatura se mantiene constante. Del punto 1 al punto 2, ¿qué vamos a tener? Pues podemos ver que la curva es más inclinada, por lo tanto el proceso se llama proceso adiabático, que es el que ocurre en los termos donde aislamos o donde guardamos los alimentos para que conserven el calor. Entonces recuerden la diferencia entre el proceso isotérmico, que la curva es menos inclinada, y en el proceso adiabático la curva es más inclinada. Y del punto 1 al punto 4, ¿qué tenemos constante? Vemos que lo que tenemos constante nuevamente es la presión. Entonces, si tenemos la presión constante, entonces el proceso se llama proceso isobárico. Solo en esta gráfica el único proceso que no sale es el proceso isovolumétrico, donde el volumen se mantuviera constante. Entonces, si hubiese un proceso isovolumétrico, tuviésemos, por ejemplo, una línea recta vertical que nos indicara aquí que el proceso es isovolumétrico. Bien, espero que con esto ya hayamos comprendido las gráficas, porque estas gráficas son problemas que ponen en las Olimpiadas de la Física en el tema de termodinámica, especialmente en los procesos termodinámicos.